Así, Juan Carlos. Sí, ok. Ok. ¿Tú lo vas pasando? Sí, tú me vas diciendo la siguiente y así sucesivamente. Ok. Bueno, más ejemplos aquí. Esto así. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí los puntos que vamos a ver es el objetivo, definiciones de conceptos, tipos de avalúos. Si tienen duda, con toda confianza, adelante. Fundamentos de evaluación inmobiliaria, factores que crean valor y factores que modifican el valor, factores que crean valor, está repetido ahí, perdón, y principios de la evaluación en bienes raíces. Bueno, y al final, enfoques de evaluación. Sí, adelante. Bueno, el objetivo es presentar una visión general de lo que es la evaluación inmobiliaria. Adelante. Definiciones y conceptos. Bueno, primeramente, el avalúo, pues básicamente es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada. Este es el planteamiento básico. Entonces, vamos a estimar o determinar lo que es el cambio en unidades monetarias y una parte fundamental es a una fecha determinada. Aquí en este caso hay bienes de todo tipo, unos que son duraderos y otros que no lo son. En este caso, los bienes inmuebles pues, son duraderos y por lo tanto, pues se les aplica pues esta metodología o los conceptos que vamos a seguir adelante. La siguiente. Un bien inmueble, pues es un conjunto de derechos, participaciones y beneficios sobre una porción de tierra con sus mejoras y obras permanentes, incluyendo los beneficios que se obtienen por su usufructo. Entonces, aquí estamos hablando de 4 aspectos. Uno son los derechos, la tierra, las mejoras y el usufructo. Y la característica principal de los bienes inmuebles, pues es que, pues que no tienen movilidad y que son tangibles. ¿Sí? Adelante. Dentro de los tipos de bienes inmuebles, los agrupamos en 2 grandes rubros. Uno son los rurales, que corresponden a bienes agropecuarios, agroindustriales, o si tienen una mezcla de usos, pues puede ser de usos mixtos. El otro rubro son del tipo urbano, dentro de los cuales pues se describen los habitacionales, comerciales, industriales, de servicios, entre otros. La siguiente. Bueno, aquí primeramente es una definición de qué es la pequeña propiedad, hablando en cuestión de los bienes agropecuarios, que para los fines de esta plática, pues nada más los vamos a mencionar a manera de comentario, que en este caso, pues se cuenta con los que son de agostadero, de riego o de temporal. La siguiente. Y ya enfocándonos un poco más a los bienes inmuebles urbanos y considerando la forma y el tratamiento que se les va a dar, identificamos diferentes tipos de avalúos. Adelante.
Tenemos el primer tipo de avalúo que lo denominamos el avalúo comercial, el cual pues, básicamente es un dictamen de avalúo de cualquier tipo de inmueble que realiza un valuador profesional. Usualmente es a petición del usuario final y básicamente tiene el propósito de conocer el valor de un bien, usualmente para compraventa, quizá ya para algo más específico como es el traslado de dominio, o simplemente para conocer su valor actual. Es muy común que la gente pues tenga esa inquietud y acuda a los servicios de un valuador pues, simplemente para saber dónde está parado. Adelante. No, ya te pasaste varios. Bueno, el que seguía era el estudio de valor. El estudio de valor, ese pues ya como definición, se precisa para los avalúos que se desarrollan con una finalidad con varios supuestos donde todavía no existe la construcción, simplemente se analiza el terreno y con base en un proyecto se estima una proyección de valor. A eso se llama estudio de valor. Ese término estudio de valor viene muy apegado a todas las que son las reglas de carácter general de la Sociedad Hipotecaria Federal y usualmente se utiliza pues gente que quiere pedir un crédito de construcción y dando como garantía pues el propio terreno, ¿no? Y sí, en ese orden de ideas, pues también está ya el avalúo para originación de crédito para la vivienda, donde ya intervienen, pues, la Sociedad Hipotecaria Federal, que básicamente es la que regula a través de la Ley de Transparencia, pues toda la gestión de los créditos para la obtención de una hipoteca con fines de obtener una vivienda. Y de ahí están instituciones que se apoyan y están sobre esta plataforma, como son Foviste, Infonavit, y otro gran nicho de mercado que es ya más bien un mercado tipo medio residencial y residencial, que ya son las instituciones bancarias propiamente como estas que se presentan aquí, ¿no? BBVA, Banamex, Santander, HSBC. La siguiente, por favor. Bueno, este es el estudio de valor que les mencionaba. Como dices, es un dictamen evaluatorio de un bien que se encuentra en un proyecto o en proceso de construcción y se evalúa considerándolo como si estuviera al 100. Otro estudio que tiene un término ya muy peculiar es el de justipreciación de renta, y ese tiene precisamente el objetivo de estimar el monto de renta más apropiado para un bien raíz. Adelante, la siguiente, por favor. Otro tipo de evaluación es la que se denomina evaluación catastral. Esta evaluación catastral va encaminada a la recaudación del impuesto predial y se aplican metodologías distintas, las que se denominan evaluaciones masivas, con la idea precisamente de cubrir grandes regiones y darles un tratamiento similar que va, obviamente, en función de que cuentan con las mismas características. Aquí en esta evaluación catastral es muy común que muchas viviendas, a pesar, todas las viviendas son diferentes, sin embargo aquí, para estos fines, solamente se consideran cuestiones muy puntuales en características de
de terreno y de construcción. Sí hay unas clasificaciones y con eso lo que resulta es que a pesar de tener viviendas, como aquí se comenta en la ilustración, que hay vivienda 1, vivienda 2, 3, 4 y con características distintas, para estos fines, pues sí como que se les da un tratamiento homogéneo, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces resulta, este es así a manera de ejemplo, que se tiene una vivienda 1 y una vivienda 2 con características, pues, diferentes. Sin embargo, para el catastro, a pesar de que una tiene un tipo de cubierta de lámina y la otra, pues, una losa de concreto, hablando aquí en particular del estacionamiento, si cuantifican las mismas superficies de terreno y construcción, pues pudieran tener el mismo valor. Cosa que si se le da un tratamiento de valor comercial, pues definitivamente van a tener un valor distinto. Y como les comentaba, pues tiene una finalidad con fines de recaudar impuestos. Y claro, cada municipalidad o cada entidad federal, pues tiene sus propias políticas de cómo desarrollar o cómo tratar a los inmuebles para estos fines. La siguiente, por favor. Bueno, fundamentos de la evaluación inmobiliaria. La siguiente, por favor. Estos tres aspectos son fundamentales para iniciar un avalúo. Es el objeto, el propósito y el uso. En la medida que entendemos estos tres puntos, nosotros como evaluadores ya vamos a saber qué metodología aplicar, hasta dónde aplicarla, qué considerar. Esto es muy básico y pudiera sonar pues medio confuso, pero la verdad es que simplemente se está aplicando un cuestionamiento que es esencial, no solo para hacer avalúo, sino para hacer cualquier tipo de proyecto o de actividad. El objeto se refiere al tipo de valor que hay que buscar. O sea, voy a buscar un valor comercial, voy a buscar un valor fiscal, voy a buscar un valor de reposición y cada tipo de valor, pues obviamente me define un alcance. El propósito es, pues, ¿a dónde voy a llevar el avalúo? ¿Qué voy a hacer con él? Finalmente, bueno, más bien, el propósito es precisamente, como dice así, el tipo de valor que voy a considerar. Y, perdón, el objeto es el qué voy a evaluar. Voy a evaluar solamente el terreno, voy a evaluar, como mencionaba al principio, terreno, construcción y mejoras, voy a evaluar nada más las rentas, y entonces el propósito es la combinación de los dos ya me da el alcance, y finalmente es a dónde lo voy a llevar. Con esto voy a tramitar un crédito, voy a pagar un impuesto, voy a someterlo a un juicio, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, y derivado de ese propósito, pues tengo que va a ser para una compraventa o un aseguramiento, reexpresión de estados financieros, arrendamientos, financiamientos, un estudio de costos, una expropiación, una herencia, decomisos, pago de impuestos, en fin, el uso que le vayamos a dar al avalúo. Es una breve lista, la verdad es que es mucho más amplia y pues eso, como les digo, nos define el alcance y la metodología. La siguiente, por favor. Conceptos de valor. Concepto económico que significa como una relación entre un objeto deseado y un objeto con posibilidades de adquirirlo. Una propiedad no puede tener valor a menos de que tenga utilidad. Y aquí pues ya intervienen dos cuestiones, que es la utilidad más la demanda le da valor. Y
un factor que ya se comentó al inicio es que el valor puede modificarse con el tiempo. Y bueno, como premisa fundamental, pues todo cambia, ¿no? Adelante. En ese sentido el objeto del avalúo, que son estos precisamente, ¿qué voy a evaluar? Nos da los tipos de valor. Tenemos un valor comercial, un valor de reposición nuevo, un valor de costo, que ahí tenemos una diferencia entre la reposición y la reproducción. La reproducción va en función, perdón, la reposición va en función de buscar un número, bueno, un valor que sea sustituto, a diferencia de la reproducción, que tiene que ser un valor que cuantifique volver a tener exactamente el mismo, en este caso, bien raíz, ¿no? Tenemos el neto de reposición, el cual considera depreciaciones, un valor de capitalización de rentas o de productividad, un valor de liquidación ordenada, un valor de liquidación forzada, un valor de rescate. Nuevamente, en función de la finalidad, se van dando estas variantes. ¿Está bien? ¿Está bien? No, adelante. La siguiente. ¿Qué es valor comercial? Bueno, pues pudiera aceptar si cada uno el valor comercial se refiere a que un vendedor y un comprador están bien informados, de los cuales pues el comprador conoce las ventajas, desventajas de un inmueble, y realmente ambos están guiados simplemente por el interés de obtener este bien, sin ninguna cuestión de sesgo, libre de presiones, con un tiempo razonable de exposición del bien que se quiere someter a transacción, y también dentro de una oferta y demanda. Adelante. Y derivado de un valor comercial, pues tenemos este caso que se llama valor de liquidación ordenada. Esto es una manera de ejemplos, ¿no? Como bien dice aquí, el importe total de dinero contando con un plazo corto para encontrar un comprador, en la cual el vendedor se ve en la necesidad de vender sobre la base tal y como está. Y el de liquidación forzada, pues ya es muy similar a lo anterior, pero se somete a un tiempo mucho más corto. Entonces, a partir de un valor comercial, entrando a la necesidad de vender, se da un valor de liquidación, y en una situación todavía mucho más apremiante, pues ya se le denomina una liquidación forzada, y obviamente los valores se van ajustando, pues en este caso, pues a la baja. El siguiente. También se encuentra pues, lo que es un valor de rescate, que como se menciona ahí, es la cantidad de dinero que es posible obtener por un bien una vez que haya terminado su vida útil. La suma de dinero que se espera obtener por concepto de la venta de un bien o de un componente del mismo que se haya ya retirado de servicio para utilizarse en otra parte. La siguiente. Procedimiento de un avalúo. La siguiente. Bueno, aquí ya es una metodología que está desarrollada, en este caso implementada ya por el Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales, el INDABI, y es una metodología basada en los estándares internacionales de evaluación, que ya plantean un proceso de 8 pasos, donde, como aquí en esta lámina se ilustra, el paso 1 es identificación del problema, donde eso incluye desde saber quién es el cliente y quiénes son los usuarios. Ya hablábamos del uso,
el propósito, la fecha y entender las características de la propiedad en términos generales. El paso 2, pues ya es el planteamiento ya de lo que es el alcance de trabajo, que pues usualmente y en muchos casos ya llevado a esto a trabajos más especializados, pues se tiene que trabajar junto con la persona, el cliente que está pidiendo este trabajo. El paso 3, pues ya es la recopilación de datos y descripción de la propiedad. En ese paso, pues incluye hacer una investigación o entender el mercado en el cual se ubica el bien, datos propios de la propiedad, características del sujeto, uso, mejoras, entre otros. Y en esa investigación de mercado, ya entender datos de la propiedad que van a servir para que tengamos un criterio de cómo o qué analizar del mercado que se está ofreciendo. De esa forma, pasamos al 4, al paso 4, donde ya propiamente hacemos el análisis de mercado, donde tenemos que entender de alguna forma cómo está la demanda, cómo está la oferta en una región determinada, y se le aplican también análisis de mayor y mejor uso, que lo vamos a ver más adelante. Ya el paso 5, pues ya es el proceso de estimar el valor del terreno. El paso 6 es la recopilación de datos y descripción de la propiedad en términos de desarrollar el enfoque de comparación, el de capitalización de ingresos y el de costos. Y ya una vez teniendo estos que se llaman indicadores de valor, el indicador de comparación de ventas, el indicador de capitalización de ingresos y el indicador de costos, el evaluador hace precisamente esta reconciliación para dar su conclusión y su opinión final de valor, en el que ya llega a decir el valor de este bien corresponde a este enfoque o índice de valor, y pues ya finalmente entrega su reporte. El siguiente, por favor. De los documentos que usualmente se requieren para hacer un avalúo, pues son las escrituras, la boleta predial, boleta de agua. Si son extensiones de terrenos muy grandes, pues un plano topográfico, un plano de la poligonal. Si es que existen servidumbres sobre la propiedad, pues habría que hacerlas comentar de parte del propietario, o a veces viene precisado en la escritura. Y bueno, cualquier otra información que pudiera ser relevante, y también saber cómo está todo lo que corresponde al uso de suelo y al plan de desarrollo urbano municipal. En cuanto a las construcciones, pues se analiza el proyecto ejecutivo, planos arquitectónicos, los típicos planos con fachadas. Los estructurales, pues a veces no son las, dijéramos, que sean necesarios, ¿no? La verdad es que en muchas construcciones sí necesitamos saber el tipo de estructura. Sin embargo, no llegamos a un detalle como para hacer algún tipo de cuestionamiento sobre la misma. Simplemente analizamos los claros, el claro corto, los entrepisos, y eso pues obviamente nos define una clasificación, un tipo de, pues una clasificación en cuanto a que si es económica, si es muy buena, si es de lujo, como parte, como una de las partes para llegar a esa determinación de la clase. Por otro lado, pues también si tenemos
dice plano de acabados, pero en realidad pues puede ser una memoria descriptiva del constructor o bueno, se recaba en sitio, ¿no? Planos de urbanización, plano de infraestructura quizá para avalúos ya más sofisticados. Y a veces el alineamiento y número oficial, hoy en día ya se nos está pidiendo de manera muy, como documento esencial para los créditos garantizados a la vivienda, ya que muchos desarrollos habitacionales, a la hora que hacen el empadronamiento de estos desarrollos, pues luego las nomenclaturas pues no hacen referencia, correspondencia a los planos originales, o existe cierta duda, y bueno, pues un documento que es el alineamiento no oficial, pues nos hace inclusive identificar, tener plena conocimiento sobre la identificación del bien a evaluar. Quizá en ocasiones, por ejemplo, en avalúos que se hacen para juicio, muchas veces no nos dicen muy bien o con plena exactitud dónde está el bien a evaluar, y en un documento como esto pues es fundamental. Licencias de uso, licencias de construcción, visto bueno de ocupación. Para hacer los avalúos, si no se tiene el visto bueno de ocupación, pues los créditos, el crédito pues no se otorga, o simplemente las políticas de la institución financiera es que no se puede hacer el avalúo. El régimen de propiedad en condominio, licencia de urbanización, en fin, todos estos documentos de alguna u otra forma son importantes y pueden jugar un papel trascendental como estoy comentando, de si se puede o no se puede hacer el avalúo. Y en otros para pues avalúos como de centros comerciales, pues un estudio de impacto ambiental es muy importante, quizá un estudio hidrológico para algunas propiedades que pueden estar en zonas de riesgo, en fin, geológico en zonas como en Aguascalientes es muy común que existan fallas. Entonces, si uno no conoce bien la zona, si no sabe pues que ahí hay una gran cantidad de fallas, pues no contar con este tipo de estudios, pues nos puede decir que un inmueble tiene X valor y realmente no puede ser en realidad sujeto de tomarse como garantía por este riesgo, ¿no? Y obviamente, pues estudios de mercado. La siguiente, por favor. Y aquí pues es una lámina donde se muestra cómo se van dando las actividades, si son previas a la visita, durante son, no quiero entrar en mucho detalle, pero bueno, pues ahí vamos identificando más bien cómo se van dando los eventos. La siguiente, por favor. Igualmente, pues todo este tipo de actividades que ya se van dando a la hora que se va pues desarrollando el avalúo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pues ya entramos a un tema más, pues que va demandando más habilidad de los evaluadores. Nosotros, bueno, la gran mayoría venimos o contamos con un antecedente ya sea de una ingeniería civil, de arquitectura o inclusive urbanistas, pero al fin, como información básica, pero en la medida que pues, vamos desarrollando y nos pues tenemos que identificar ciertas cuestiones, entramos ya a aspectos económicos. A fin de cuentas, pues estamos hablando de identificar un valor. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que entender ciertos conceptos como lo que es la utilidad, que aquí la definimos como la capacidad de una mercancía para satisfacer una necesidad o un deseo.
la medida del valor no depende necesariamente o exclusivamente de la utilidad. La escasez es la oferta limitada de una mercancía. Algo puede ser útil, pero no escaso y que puede abundar en el mercado. La demanda pues, está dada por los productos o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir. Y el poder adquisitivo pues, es la capacidad de compra, de poder lograr obtener un producto, una mercancía. Como abajo, digo, como un caso en particular, dice algo puede ser útil, escaso y demandado, pero si no hay dinero disponible para adquirirlo, pues las circunstancias cambian. Entonces, estos aspectos de utilidad, escasez, demanda y poder adquisitivo juegan, son unos factores trascendentales a la hora de estar percibiendo cómo está el mercado y cómo se va reflejando estos factores en el valor de los bienes inmuebles. La siguiente, por favor. En este caso, estos son factores físicos que, pues, ahí, pues sí, dijéramos que el antecedente que tenemos, o bueno, en mi caso como ingeniero civil, pues vaya, nos es fácil entenderlos, como es forma, dimensiones de terreno, superficie, topografía, subsuelo. Ya el uso o destino, pues ya son temas diferentes. Proyecto de las edificaciones, calidad de materiales, estado de conservación de las construcciones, entender el entorno, servicios públicos, equipamiento urbano, ubicación en la ciudad y en la manzana. Siguiente, por favor. En este caso, los económicos, pues es cómo están las fuentes de trabajo en relación a donde se está, a la ubicación del bien inmueble, cómo están, esta cuestión de si hay liquidez en el entorno económico, si hay créditos, si las tasas de interés, pues, son atractivas, si el asentamiento humano, pues, trae una tendencia de crecimiento o de contracción, y pues también como otro reflejo, como otro reflejo de la cuestión económica, la paridad cambiaria. Porque a veces luego también hay ciertos tipos de productos inmobiliarios que pues de alguna u otra forma se cotizan en otras divisas, pues, en dólares, ¿no? Otros factores sociales, pues como ya se mencionaba, el crecimiento de la población, la vecindad o cercanía o el entorno en donde se encuentra inmerso el bien raíz, o clasificación formal de darle en el que se ubica el políticos, pues estos también son pues muy importantes en términos de planes de desarrollo urbano. Aquí en la Ciudad de México sucedió cuando cuando entró el hoy actual nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, hizo un cambio muy radical en los planes de desarrollo urbano que modificaron radicalmente los valores de suelo, y fue una cuestión de de un decreto, ni siquiera fue una modificación por alguna tendencia económica de desarrollo de alguna zona, sino simplemente fue un cambio sobre qué se podía o qué no se podía hacer en ciertas zonas de la ciudad, y eso vino a replantear todo el desarrollo inmobiliario. El tipo de régimen de propiedad, si es privada, pública, ejidal, la cuestión de los impuestos. Aquí se menciona el IVA, pero el ISR hoy en día es un tema muy importante. Hay gente que
pues antes no se pagaba ISR a la hora de vender un inmueble, hoy en día ya se paga un impuesto y eso modificó mucho los planes de gente que quería vender, y al ver que iban a pagar mucho impuesto, pues han modificado sus proyectos a largo plazo. Y leyes sobre uso o productividad de los muebles, controles de renta, como sucedió hace muchos años con las rentas congeladas, allá por los años 40, 50. La siguiente, por favor. Principios de la evaluación de bienes raíces. Los principios de evaluación es de lo, bueno, pues como otros tantos conceptos que hemos mencionado, los enfoques o la manera de analizar los inmuebles, pues vienen fundamentados en estos principios. En la medida que entendemos estos principios, somos más efectivos como evaluadores de explicarle a un usuario qué está sucediendo. Sobre todo cuando tienen duda de que como que no les cuadra el valor al que concluimos, siempre es el comentario muy simple y que nos truena fuertemente, es lo siento bajo, lo siento alto, y la verdad es que si el valor no tiene ahí bien identificados estos principios, pues con un comentario así pueden echar abajo todo un análisis, pues que a lo mejor se hizo de una muy buena forma, pero que si el valor no lo supo explicar, pues, o defender, pues va a ser desafortunadamente cuestionado su trabajo. En este principio de anticipación, se refiere a que el valor de un inmueble se obtiene a través de la capitalización de rentas, que básicamente, como dice, es el reconocimiento a valor presente de los beneficios futuros. En otras palabras, dice, significa que un inversionista estará dispuesto a adquirir un inmueble de productos si previamente identifica las rentas o ingresos que recibirá en el futuro. Se hace bueno, a través de un algoritmo que, bueno, tiene una deducción un poco larga. A fin de cuentas, a lo que se llega es el reconocimiento a valor presente de los beneficios futuros a través de un algoritmo que es en este caso, una tasa de capitalización directa, que es la que se usa usualmente para un inmueble habitacional. En otros casos, pues ya se utiliza una metodología que se denomina el flujo de caja descontado, que ahorita lo vamos a comentar más adelante. La siguiente, por favor. El de temporalidad, que como se comentó al inicio, ahí como pueden ver, sobre todo en la fotografía de cómo estaba y unas horas después que sucedió, pues tembló. Y ya el inmueble pues quedó totalmente inutilizable, ¿no? Entonces, como aquí se menciona, nada se queda estático, los bienes raíces se ven afectados en el tiempo, aumentando su valor, pudiera ser por inflación, mejoras de la zona, plusvalía, o en sentido contrario, disminuyéndolo por deterioro físico-social, cuestiones económicas o situaciones como esta. La siguiente, por favor. La competencia, este principio está regido por la ley de la oferta y la demanda, y pues a mayor oferta se anima a la competencia. Cuando existen dos o más interesados en comprar o dos o más agentes interesados en vender, pues se crea la competencia, ¿no? Y eso pues modifica ahí el valor, ¿no? Pudiera darse así como que de repente hay un inmueble que tiene X, se está ofertando en tanto, pero si de repente llega un interesado o llegan dos a la vez, pues el comprador va a decir, no, pues ya creo que puedo pedir un poco más, ¿no? En fin, entonces pues la competencia pues también modifica el valor. La siguiente, por favor.
Bueno, pues el principio de equilibrio, ¿no? Que básicamente refleja, como dice aquí, el lograr la armonía entre la oferta y la demanda. Un cambio entre ellas, pues afectará el valor, ¿no? En la medida que haya más oferta, más demanda, pues se tiene que dar ese equilibrio y entonces pues, se modifica el valor. Las investigaciones de mercado inmobiliario serán más confiables en un mercado activo en el que se observe un equilibrio entre los bienes ofertados. Hay muchas veces que a la hora de estar haciendo el análisis, pues no hay un mercado abierto donde se tengas una gran oferta y una gran demanda y eso pues equilibra las fuerzas del mercado. Hay veces que nos enfrentamos a bienes inmuebles que están, pues se ubican en zonas, en lugares donde pues no hay, es difícilmente se logra este principio. Pero bueno, la siguiente, por favor. El principio de conformidad dice el valor máximo de un bien raíz se logrará cuando está presente un grado razonable de homogeneidad social y económica. Se cumple este principio cuando se tienen, por ejemplo, en un fraccionamiento viviendas de mediana calidad de 1 o 2 niveles, pero conservando la misma calidad y características. Dice, no se cumple este principio cuando existen inmuebles que rompen esa armonía. La siguiente, por favor. Y el de mayor y mejor uso, que pues en realidad dice aquí, los bienes raíces son valores en términos de su mayor y mejor uso que pueden ser o no ser su uso actual. En muchas ocasiones las regiones, las zonas urbanas van teniendo transformaciones y a lo mejor una propiedad que hace 20, 30 años, pues se hizo pues, pensando, obviamente, tomando en cuenta el plan de desarrollo de uso de suelo, de desarrollo urbano, y ahora que ya cambió todo, que el mercado inmobiliario y la dinámica inmobiliaria, pues está influenciando de una manera distinta, quizá el terreno, pues ya, o más bien quizá la construcción ya le quede chica al terreno y entonces se aplica en este principio de mayor y mejor uso donde se puede analizar en que, o llegar a la conclusión de que ya la construcción hay que demolerla porque ya el terreno, pues se haga algo distinto. De Chihuahua, se va dando el crecimiento. Terrenos que eran de uso agrícola se transforman en terrenos de transición y luego se van urbanizando y de ahí hasta que ya el uso comercial pues los va demandando. Entonces, nosotros como evaluadores pues tenemos que ir identificando en un momento determinado cuál es el mayor y mejor uso de ese terreno y muchas veces nos encontramos que ya lo que está como mejoras, como construcciones, pues ya no cumplen con ese mayor y mejor uso y a veces pues sí la decisión es, o la sugerencia en una consultoría, hay que demoler y construir pues un edificio, o sea, si antes había una construcción de un nivel, pues aquí ahora se justifica hacer una de 3, 4, 5 niveles. Aquí en la Ciudad de México, pues cada vez pues, vamos para arriba, hay más edificios, más construcción vertical y es meramente obedeciendo a este principio de mayor y mejor uso en donde pues los desarrolladores y toda la gente dedicada a la cuestión inmobiliaria pues identifican que o tratan de ver dónde hay propiedades donde no se está cumpliendo este principio y entonces pues son el producto esencial para hacer sus desarrollos
grandes desarrollos habitacionales y o comerciales. La siguiente, por favor. Progresión y regresión. Aquí dice, entre dos propiedades de calidad semejante, la de inferior valor sacará ventaja de su asociación con la de mayor valor. Y a la inversa, es muy común que en zonas, por decir, residenciales, pues suceda que a lo mejor ahí alguien hizo una casita ahí que pues no, pues ahora sí que no le echó tantas ganas como los vecinos que son grandes residencias. Entonces esa casa que será quizá de menor calidad, de menor nivel constructivo, pues por estar rodeado de casas de buen nivel, pues haga que su valor incremente. Y caso contrario, que es más común que el primero, en una zona de un nivel socioeconómico bajo o muy bajo, de repente a alguien le fue bien y se le ocurre hacer una construcción de calidad superior a las vecinas, pues esa casa, a pesar de que pueda tener grandes acabados, grandes áreas, etcétera, pues su valor digamos que no lo va a absorber o no se lo va a reconocer el mercado porque va a estar rodeado de vecinos con una calidad menor, entonces el valor va a ir a la baja. Y esas son circunstancias como las que yo les comentaba, que luego a lo mejor alguien pudiera decir, oye, pero ¿por qué me lo valuaste tan bajo? Y estas personas están pensando que a lo mejor hicieron una gran inversión, que gastaron mucho dinero en hacer una construcción de muy buena calidad, pero en un entorno que no corresponde a esa calidad. Entonces el entorno pues va a tender a bajarle el valor a esta propiedad y es un ejemplo clásico de progresión y regresión. La siguiente, por favor. El principio de sustitución, pues es, como dice aquí, una propiedad no puede valer más que lo que representaría reponerla por otro igual o de carácter. En ese sentido, nunca se va a pagar más por una propiedad más de lo que costaría reponerla o construirla. ¿Sí? Y este es el principio fundamental para el enfoque de costos. El siguiente, por favor. Enfoques de evaluación. La siguiente, por favor. Entonces, hablando ya de lo que se mencionó sobre la metodología de los 8 pasos, pues básicamente aquí en forma esquemática, esta lámina representa lo mismo, donde hacemos 3 análisis, donde obtenemos, aquí habla de valor 1, valor 2, valor 3. En realidad, previo, tratamos de no usar el término de valor, aunque aquí está en la lámina, pero nosotros le llamamos ya de manera formal enfoque de valor o índice de valor. Entonces sería índice de valor 1, índice de valor 2 e índice de valor 3. Para entonces confrontar a los 3 y se hace este proceso de reconciliación para que entonces el evaluador diga de las 3 metodologías que apliqué, la que considero que verdaderamente representa el valor comercial, si es que ando buscando el valor comercial, pues es la metodología o el índice 3 y entonces pues ya concluye. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, dijéramos que ese valor 1 o índice 1 le denominamos enfoque de mercado, que esta metodología dice, se utilizan los avalúos de bienes que pueden ser analizados con bienes comparables. Esta es la palabra fundamental, es yo me voy a comparar contra otros similares en la zona o en un mercado abierto. Y entonces pues, se basa en la investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, operaciones de renta o alquiler, y que a través de lo que nosotros denominamos una metodología que se llama homologación, que básicamente lo que consiste es en igualar características de mi información base, igualarla a el inmueble que estoy analizando. Entonces, este enfoque pues se basa en el planteamiento de que
un inversionista no va a pagar más por una propiedad de lo que estaría dispuesto a pagar por otra similar de utilidad comparable en un mercado disponible. Entonces, por un lado, vemos qué se está vendiendo si estamos haciendo una evaluación de una propiedad, vemos qué otras se están vendiendo, ¿no? Y a través de esta metodología de homologación hacemos que se igualen. Si vemos que una propiedad pues, tendrá ciertas características superiores, pues vamos a aplicarles unos factores que hagan que baje un poco, bueno, que baje el valor. Y caso inverso, si en la oferta que hay en la zona vemos una que se parece, pero a lo mejor la calidad es menor o tiene menos metros, hacemos una serie de algoritmos que hacen que se iguala, de tal forma que al final pues, obtenemos pues sí, llegamos a decir que ya las igualé mi oferta que obtuve del mercado, que es competencia de la que estoy evaluando, y entonces en este proceso de igualación, pues ya puedo decir ya puedo darle sustento de cuál será el valor que le corresponde en términos de este enfoque a este bien inmueble. La siguiente, por favor. Básicamente lo que le estaba diciendo sobre los comparables es, si yo estoy evaluando, como dice ahí el sujeto, y tengo de la fotografía que es pues, prácticamente es muy parecida, casi pues la única diferencia es el color, contra una que se ve que es una residencia. Ese es como mi primer filtro de selección de mi mercadeo. Entonces, como dice aquí, el comparable es un inmueble del que se conoce su valor y sus características que pues de entrada deben de ser similares respecto al bien objeto de estudio. En este caso, pues la vivienda que se muestra abajo, como trae el tache, pues no la puedo utilizar yo para, pues, para decir que es comparable. Esto, pues, aquí es el proceso de homologación, como dice aquí, es la acción de igualar, como les comentaba, a través de factores, de ajustes, comparando el sujeto con mi muestreo y viendo las diferencias, pues dijéramos que les doy estos ajustes para quitar esas diferencias. La siguiente, por favor. Y como reglas básicas dice, si el comparable es mejor que el sujeto de estudio, pues el factor de ajuste va a ser menor. Si es mejor, le voy a hacer un ajuste para bajarlo. Si el comparable es de menor o peor, bueno, pues el ajuste que tengo que hacer es a la alza, entonces le voy a aplicar un ajuste de mayor a 1. Y si es igual, pues no voy a hacer ajuste alguno, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí es a manera de ejemplo, como dice aquí, ¿qué tipos de ajustes son? Bueno, aquí en el caso sería como de un terreno donde dice, ¿qué hago yo para igualar, si mi sujeto está en esquina, incomparable es un terreno intermedio, pues tendré que ajustar, darle aplicarle un factor arriba de 1, en este caso de 1.2, para entonces decir, comparable, si yo lo llevo a la esquina, le tengo que multiplicar por 1.2, ¿no? Así, a grandes rasgos, es esta cuestión de los ajustes. La siguiente, por favor. Inge, también. Perdón que lo interrumpa. Ya nos quedan 5 minutitos. Si puede ir cerrando, por favor, se lo agradecería. Déjame ver, ¿qué número de lámina vamos? No sé. Ya te quedan como 5 láminas. Sí, vamos en las 50. Claro, sí, ya vamos a acabar. Hay uno que es la negociación, que pues es, gracias. Digo, la verdad, así como coloquialmente se dice, es un regateo. O sea, usualmente cuando alguien oferta algo
pues lo pone al mercado, a la venta, pues siempre hay esa, y cuánto es lo menos, ¿no? Pues es esto, la siguiente. Y bueno, esto ya son otros ajustes que se hacen aquí, como llaman, de ponderación. Yo creo que pasamos al siguiente para no entretenernos en algo que yo digo. También se aplican factores de depreciación, que es pues ajustes derivados por pérdida, desgaste debido al uso o por obsolescencias funcionales o económicas. La siguiente, por favor. En el caso de estimar valores de suelo, nos apoyamos pues, precisamente hoy en día mucho en lo que encontramos en Internet con los promotores inmobiliarios. Hay quizá catastro puede ser en algunas localidades, puede ser una fuente de información, pero básicamente la fuente más fuerte pues es la observación directa, donde encontramos básicamente letreros, donde se da el teléfono y se dice se vende, entonces hay que hablar, preguntar y ver en cuánto lo está ofreciendo el propietario o el promotor, ¿no? Eso en cuanto al suelo. Y en cuanto a la construcción, pues hay una serie de publicaciones como BIMSA, como el del ingeniero Leopoldo Varela, como el Instituto Mexicano de la Industria de la Construcción y de otros autores que periódicamente están publicando costos unitarios de construcción. La siguiente, por favor. El enfoque de ingresos, como les decía, está basado en el principio económico de anticipación, el cual considera el valor presente de los beneficios futuros, básicamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y el método de capitalización utiliza dos metodologías, una que es capitalización directa, lo que se denomina método estático, y la de los flujos descontados o método dinámico. La siguiente, por favor. Que estos ya son conceptos ya más de finanzas. Si estamos evaluando un centro comercial, pues se aplicará el segundo método y ya implica un conocimiento más sobre contabilidad, de finanzas. De esto se trata la evaluación inmobiliaria. Espero, por favor, lo que quieran preguntar, adelante. Bueno, muy bien. Le agradecemos, ingeniero, su participación en este seminario. Estamos muy contentos de haberlo tenido aquí. Voy a hacer rápidamente, aquí está. Aquí está su reconocimiento que le vamos a hacer llegar en un ratito más de la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Ingeniería. Otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Ramírez Montiel por haber impartido la ponencia titulada Introducción a la Evaluación Inmobiliaria dentro de los seminarios de investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado 2021. Firmando nuestro señor director y nuestro jefe, el secretario de Investigación y Posgrado, el doctor Alejandro Villalobos, que aquí está presente. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo sus conocimientos con nosotros. Gracias. Pues adelante, si no hay ninguna duda, pues bueno. Ok. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Vamos a tener que cortar ya porque nos cierran la sesión y todo el mundo se tiene que ir a comprar cosas antes del super cierre. Claro. Adelante, muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias. Ojalá pueda acompañarnos. Gracias.
Muchas Doctor, gracias. Buenas tardes. Ingeniero. Hasta Hasta luego. luego. Buenas tardes a todos. Bye. Buenas tardes, Gracias, muchas muchas. gracias.